Tal como les conté, hemos descubierto que esta organización que opera en Rusia estaba usando una estrategia de montar a través de las plataformas un circuito de captación de víctimas que fue de alguna forma desbaratado, descubierto por prensa y por gente de distintos organismos, por lo cual terminaron eliminando todas las redes de esta organización que se dedicaba a reclutar víctimas mayoritariamente de África y de países de América del Sur que están muy mal económicamente y es más factible captar víctimas. En ese momento esta organización cambió la operatoria porque al no poder tener redes propias en estas grandes plataformas, comenzaron a reclutar grandes influencers. Gente con seguidores, con un rango etario que le facilite la captación de chicas entre 18 y 22 años. Es así como nos topamos con un video de un creador de contenido de Ecuador que muestra cómo es el proceso para viajar y para ingresar en este Alabuga Star, tal como lo hicieron Martín Q y Nicolás Grossman. Se los voy a mostrar a continuación. Champions, último video de Rusia. Bueno, solamente que hemos hecho 2. Pues en mi Instagram yo hice una pregunta y dije: aló, ¿quién se encuentra en Rusia? Ecuatorianos en Rusia. Una de las preguntas... Tengan en cuenta que siempre lo hacen de una forma engañosa. No le dicen a sus seguidores que esto es contenido pago, que van a recibir algún tipo de pago por hacer el contenido o reclutar víctimas que se sumen a este proyecto, que la realidad que más que proyecto es un reclutamiento masivo para vaya a saber quién, ¿no? Tenemos algunas sospechas con respecto a las fábricas de armamento, pero no sabemos bien qué otras cosas hay detrás. Preguntas que me hacía mucha gente, sorprendentemente no era acerca del conflicto, era con respecto al estudio, era con respecto a las carreras, con respecto al trabajo, cómo viajar a Rusia, cómo estudiar en Rusia, puedo aprender ruso. Y como sabrán, a mí me encanta hacer esta clase de videos de ecuatorianos por el mundo, pues me encontré con dos que realmente me pareció súper interesante grabar un video, que me dijeron: ve mi champ, nosotros tenemos un programa aquí en Rusia donde llevamos estudiantes de todo el mundo a que aprendan ruso, estudien una carrera en ruso y pues mejor aún que tengan un trabajo ya fijo. Entonces yo dije: maravilla, tenía que conocerlos. ¿Y qué creen? Bueno, mi champ, entramos. Bienvenidos a Rusia. En ningún momento dijo que esto era un contenido pago. Eso ya lo transforma en una propuesta engañosa, ¿no? Porque no le está diciendo a su público que le han pagado para promocionar. Si estos creadores le dicen a su público que han recibido dinero para promocionar un lugar que está reclutando personas, sería menos confiable la propuesta, ¿no? ¿Se entiende? Estamos en Alabuga, la zona económica más exitosa de Rusia. Un lugar donde apuestan por los jóvenes de cualquier parte del mundo para empezar a dirigir empresas desde tecnológicas hasta técnicas. Y donde un chico orgullosamente ecuatoriano se encarga de representar y coordinar acciones de un programa que se llama Alabuga Star para toda Sudamérica, enfocada en dar oportunidad a jóvenes de cualquier parte del mundo que deseen estudiar y trabajar en Rusia. ¡Hola! ¡Buen Alejo! ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bienvenido a Rusia y bienvenido a esta aventura de Alabuga Star, que estoy seguro les vas a contar a todos que les va a volar la cabeza. Les va a volar la cabeza. ¿Con un dron? Mi buen Alejo, ¿cuánto tiempo aquí en Rusia? Bueno, yo viví 5 años acá en Rusia. Me regresé al Ecuador por temas familiares, por visitar a la familia después de mucho tiempo, pero ya acá en Rusia, 5 años viviendo, trabajé en esta compañía que se llama Alabuga. Ahora estoy de vuelta porque estamos con un programa
que se llama Alábuga Start. Es un programa que hemos creado acá en la empresa, donde nosotros nos encargamos de traer chicas de todo el mundo para que formen parte de la empresa y se desarrollen profesionalmente. El objetivo de todos nosotros como empresa es que queremos que rompan la barrera de la zona del confort, ¿sí? Y vengan, exploren lo que es un nuevo idioma, una nueva cultura, una de las potencias mundiales y se desarrollen profesionalmente acá. Estamos ahora en... ¿Se dan cuenta que el discurso doctrinal es calcado? ¿Que todos dicen exactamente un guión armado para captar víctimas? El guión es el mismo de Martín Q y Nicolás Grossman. Es exactamente el mismo. Eso ya les tendría que despertar las alarmas, ¿no? En el pasillo principal de lo que viene a ser el Alábuga Polytech, como pueden ver, aquí los estudiantes se sientan en sus aulas o también las partes de los ingenieros que tienen sus proyectos propios para la empresa los desarrollan aquí. Tenemos la sala principal de deportes también acá. Y no sé si se alcanza a ver, miren, ahí tenemos la parte operaria de lo que vienen a ser los robots manipuladores en mecatrónica. En cuestión del trabajo de las personas que vienen acá, ¿No les parece raro que no hay nadie prácticamente? Dos chicas haciendo que juegan al hockey. Que de hecho te das cuenta que no juegan porque son malísimas. 5 personas sentadas con la ropa de la empresa o del proyecto de una forma forzada haciendo que estudian. Esto también es sospechoso. Porque pareciera que es todo un camuflaje, un ambiente montado, una escenografía que se arma para que vayan influencers a filmar y a mostrar algo que después lo van a usar para captar y engañar a las víctimas masivamente. Porque claro, muchas personas van a ver esto, ¿no? Uy, qué lindo, deporte. Pero ni siquiera se gastaron en poner más gente ahí. ¿A usted le parece que puede haber 2 personas haciendo deporte? En un lugar, supuestamente un polo, donde va gente de todo el mundo. 5 personas sentadas estudiando. Raro, ¿no? ¿trabajarían desde qué nivel? Ellos empiezan a ejercer actividades profesionales desde cero. En un año, los chicos ya aprenden a leer este tipo de esquemas eléctricos, electrónicos. No solo leerlos, sino también se dedican a programar todo lo que tienen que ser estos sistemas con los diferentes proyectos que prepara la universidad para ellos. Según entiendo todo lo que nos está hablando, es prácticamente como los estudiantes de una vienen a estudiar y practicar y trabajar. Una de las mentalidades acá es que no hay tiempo para perderlo, hay tiempo para progreso. Todo está para aprender, o sea, realmente es como que no te están diciendo, hazme esta presentación en PowerPoint, o sea, literalmente es como que mira, haz todo. Controla, toma, hazlo. Вот 7 станций, у каждой станции свой контроллер. O sea, lo que dijo fue... Entonces, ¿cuál es el sistema de calificación aquí? bueno, aquí existe el sistema de calificación por 5, pero si tú obtienes una calificación de 2 o de 1 es que no sabes nada y estás mal y te toca repetirlo. Lo más top de acá es que cuando tú tienes un tipo de examen, tú no tienes que escribirlo en una hoja, entregarlo y que el profesor lo revise en casa. Tú te sientas acá, por ejemplo, con Edward y le dices, yo hice esto. Y él te pregunta, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué utilizaste esta coordenada, por ejemplo, para mover este robot manipulador? Entonces tú tienes que defender tu examen. Cada proyecto, cada tarea que tienes lo defiendes, no solo lo presentas. Realmente aquí forman personas para la vida real. Es algo gigantesco en la parte de acá, puras aulas. Pero que tengan su propio generador eléctrico. ¿Saben a qué me recuerda? ¿Vieron las ciudades fantasmas de China o de Corea del Norte? Donde inclusive montan negocios que son de mentira para dar una sensación de bienestar, de movimiento, de abundancia. Me hace pensar en lo mismo, o sea, ¿no se dan cuenta que es todo un montaje esto? Me parece... qué hermoso.
nuestro champ tiene 16 años y ya sabe todo el compuesto y descomposición del agua, que de lo que le entendí en ruso. Me sorprende que desde tan chiquitos ya tengan esa predisposición para aprender cosas que vale la pena en la vida. ¿Sabes qué es interesante que nos dijo? Que hoy está en su día libre y él está ahora entrenándose para seguir siendo mejor y mejor en esto. En lugar de estar viendo el TikTok, todo. Estos dos serían dos sinvergüenza de Ecuador, que serían la versión de Martín Cuy y Nicolás Grossman de Argentina, pero estos son de Ecuador. ¿Se dan cuenta que es algo publicitario, que está basado en mentiras para reclutar víctimas? Porque es evidente. ¿Quién le pagó el pasaje? El gobierno de Rusia. ¿Quién le paga a esta gente para ir? El gobierno de Rusia. Claramente, y es la hipótesis más fuerte que se baraja, es que necesitan mano de obra barata, muy barata, y están captando víctimas con promesas de trabajo que son engañosas, de trabajo, de estudio, de bienestar. Han montado todo esto para reclutar gente para la guerra. Porque generando armamento bélico sos parte de la guerra. Todo el día y que vamos a salir y que hagamos el bailecito. El bailecito, exacto. Pues ellos están aprendiendo realmente. Capacitándose y haciendo este tipo de trabajos donde analizan, componen. Chicos, como pueden ver, esta es una sala de todo lo que viene a ser la residencia de los estudiantes, que es una sala donde se puede arrendar todo para una actividades como cumpleaños, para realizar torneos de PlayStation. Torneos de PlayStation. Sí, sí. ¿Cachas qué buena forma de integrar el PlayStation? O sea, mientras que universidades y otros colegios te prohíben, aquí te ponen un PlayStation para que te integres. Para que se integre. Ve. Tú eres tu propio crack. ¡Qué loco! Vean estas maravillas. Normalmente tú podrías coger aquí libremente la comida y nadie te va a decir nada si te llevas así. Es más, todo esto está disponible para que tú vayas y te lleves. Pero aquí tú debes ser muy honesto y pues obviamente tú... Todo está lleno, ¿no? Chicos, pónganle un poco más de ganas para inventar. Está todo perfecto, acomodadito, todas las cajas completas. Miren esto, miren el detalle. Todas las cajas completas están. Sáquenle un par de pastillitas, algo como para que parezca que hay gente realmente consumiendo. Sinceramente, este video me parece patético. Patético. Hay que ver si estos dos chantes de acá de Argentina no estaban por publicar un video más extenso, porque dice que tenía un video grabado de 3 horas, y no le dimos tiempo a que lo publiquen, porque les explotó la bomba antes que lo publiquen. Pero esto es un papelón. Estos dos son otros dos chantas que están reclutando chicas de Ecuador para que vayan a Rusia. Disponible para que tú vayas y te lleves. Pero aquí tú debes ser muy honesto y pues obviamente tú mismo tienes que pagar. Incluso he visto todos estos puestos en la mayor cantidad de lugares donde sorprendentemente es muy barato. Gracias. Hijo de madre, me encanta tu lugar de trabajo. Estamos en una pirámide donde cada nivel se pone más bueno. Mira, estos son como que... Miren lo que es esa cancha. Esa cancha no debe tener ni un partido de jugado ahí. Las redes están impecables. Los pisos están impecables. Está todo impecable. Esto es un montaje, no me jodan. ¿Ustedes creen que ahí juega alguien? Miren las líneas. Está todo perfecto. Pusieron a dos, que son los que están ayudando en el recorrido, a hacer que juegan algo. Pero miren ese lugar, está impecable. Parece un estudio de Gran Hermano. Valga la redundancia, ¿no?
Decirte los privilegios que tienen los estudiantes que ya van subiendo, o sea, de nivel, van ascendiendo en la empresa. Punto es que se motiven a que adquieran estas oportunidades y sigan creciendo. Estamos adentro de un edificio donde literalmente hay una cancha de básquet. Ñaño, veo que toda la sala es gigantesca. ¿Cuántas personas caben aquí? Bueno, estamos hablando de que podemos realizar torneos, incluso de business cats, torneos de juegos de estrategia, donde pueden jugar alrededor de 650 personas al mismo tiempo. ¡Qué locura! Es una locura. No sé si ustedes se fijan Me llamó la atención la primera foto. Muchos cortes rapados, ¿no? Raro. Mucha cabeza rapada ahí, ¿eh? Y no los veo jugando ningún jueguito. Mucho montaje pareciera que hay. Torneos de juegos de estrategia, donde pueden jugar alrededor de 650 personas al mismo tiempo. ¡Qué locura! Es una locura. No sé si ustedes se fijan en el rostro de los chicos, pero son bastante guapos. Y ustedes dicen que lo usan para jugar. Están en guerra los tipos, ¿eh? Están en guerra con Ucrania, muriendo un montón de gente. Pero este ecuatoriano le está diciendo a la gente de que van a ir ahí a jugar. Van a ir a jugar juegos de rol. Cínico total, ¿no? Y miren esto que va a decir. Recuerden que están reclutando a chicas de 18 a 22 años. Escuchen esto, ¿eh? Miren. Guambras. En promedio vas a encontrar aquí personas que ya están los chicos, pero ¡qué locura! Es una locura. No sé si ustedes se fijan en el rostro de los chicos, pero son bastante guambras. En promedio vas a encontrar aquí personas que ya están desarrollando un programa a partir de los 16 años. Es un sistema diferente del colegio. Aquí lo que pasa es que el gobierno te permite elegir si quieres seguir estudiando 2 años más después de acabar los 9 años. Es decir, tú... Se está confirmando que es un plan del gobierno ruso. Ok, no es una empresa privada. Es un programa del gobierno ruso. El gobierno ruso está en guerra. 2 más 2, ¿no? Ustedes piensen, estando en guerra, si un país va a estar con estos programas para gente de países del tercer mundo. Dale, no me jodas. Atrayendo gente de Sudáfrica, de América del Sur. Estudias 9 años en el colegio y de ahí, si es que quieres seguir estudiando, no hay problema. Pero si es que tú quieres hacer otra cosa, puedes venir con el programa de la abogada, puedes estudiar aquí. Por eso los chicos a los 15, 16 años, como tú dices, de la edad tan joven, pueden ya realizar este proyecto. Nosotros le preguntamos en ruso que por qué está aquí y la respuesta: se van a quedar locos. Ellos tienen familias que cuidar y se responsabilizan de ellos. Además, no quieren desperdiciar los mejores años de su vida haciendo pues absolutamente nada. Entonces vienen con esa mentalidad. 16 años, desarrolló un programa así, no quiere desperdiciar su vida. Algo están haciendo bien estos manes que nosotros no. ¿Ustedes saben lo que es la zona esta? De Alabuga es un polo industrial en medio de la nada. Es muy evidente todo, ¿no? Y tampoco el sueldo es gran cosa. Entre 500, 800 dólares. Vivir en un 2x2. Cagarte de frío. Creo que la mayor pregunta, la mayor duda ahorita es con respecto al conflicto que existe. Porque yo antes de venir acá me dijeron: ¡ah, Rusia, el país más grande del mundo! Ha llevado a personas a la luna, a la estación espacial, tiene una estación espacial ahí. No creo que todo sea como conflicto. Sí. Lo que tenemos que explicar a la gente simplemente es que eso está muy lejos de todo, o sea, muy lejos. Claro que hay comunidades que deben estar cercanas a la frontera donde pasan este tipo de cosas, pero no. Alabuga Start estamos muy lejos de allá. Alabuga se encuentra en una locación
que es la Rusia europea. Como pueden ver, es la vida normal, totalmente normal. Los estudiantes van por todos lados, todos felices, todos tranquilos. La tranquilidad que se siente de coger mi celular, dejarlo ahí. Todos felices, todos tranquilos. Están en guerra, pero están todos felices, todos tranquilos, ¿no? La verdad que estos tipos son dos sinvergüenza. Y volver, seguir ahí, perder mis documentos, mis maletas, seguirán en el lugar o estarán en la policía y nos llamarán. O sea, la vida es muy tranquila, muy buena. Algo que sí debo nombrar es que yo pensaba que toda la vida era como que había una escasez tremenda, que todo tenía que ser muy peleado, pero no, aquí, o sea, es como que no ha pasado nada. Así que la visión de tu colegio de que sí, formar líderes mundiales y que dice que a la basura, mi chamba. Esto es realmente vivir todo eso para creer que sí puedes formar líderes mundiales desde los 16, 15 años. Lo que nosotros vamos a ver ahorita es algo sinceramente bastante exclusivo porque estamos en un lugar donde solamente pueden entrar los estudiantes y la forma de ingresar es con el Face ID, nos decía la chica en ruso. ¡Ay, qué loco! Vean, o sea, por más de que yo esté aquí no voy a poder salir. Con la cámara acá, negado, mi champ. Ve, no puedo salir. ¡Ay, ve! ¡Ahí sí sale! Y yo no puedo salir. Nosotros por grabar el video, pues el objetivo va a ser mostrarles absolutamente todo. Ahora vamos a ingresar, chicos, en lo que viene a ser el primer bloque donde viven los estudiantes. No me jodan que esto no es un video para reclutar víctimas. Pago. Que está todo plantado. Todos los escenarios montados, las personas montadas, las chicas montadas. Porque estas chicas no son de ahí. Recuerden que están dedicados a captar víctimas de África, víctimas de Sudamérica, países que están pasando una situación económica terrible, porque nadie va a ir a ese lugar con lo que le ofrecen. Hello. How are you? Todas son mujeres. Sí, todos son mujeres. Ya hablo español. ¡Ay, qué chévere! Vaya, mi champ. Soy de Colombia. ¡Ah, viva Colombia! Mamita, una colombiana. ¿Cómo es si estás por acá en Rusia? Vi un anuncio del programa, me interesó bastante, pues los beneficios que ofrecía. Decidí inscribirme, hice todas las etapas del proceso, la traducción de los documentos, sacar el pasaporte porque no tenía el pasaporte. ¿Y la primera vez que viniste fue algo difícil para ti? Sí, llegué en invierno. Estábamos a menos 22, 23 Wow. grados. Oscurecía. Escuchen dónde te quieren llevar ofreciéndote como si fuera el paraíso. En invierno hace menos 20, menos 22 grados de frío. ¿Se dan cuenta que esto para una persona de Latinoamérica, esto es la muerte? Que estamos acostumbrados a otro tipo de clima, esto es la muerte. Era como a las 3 de la tarde. La primera vez en la tienda fue muy difícil porque yo tratando de encontrar comida en Colombia. ¿Y cómo fue el sentimiento de la felicidad de decir, oh, fui seleccionada? ¿Cuál fue la reacción de tu familia, la tuya? La verdad me sentí muy bien porque de entre todas las personas yo soy la única de Colombia, es más, soy la única de Latinoamérica acá. Y aprenderme a adaptarme porque pues nosotros no hablamos inglés. ¿Se dan cuenta que estamos descubriendo que a pesar de la gran masividad que intenta reclutar víctimas, le está costando mucho porque las alarmas internacionales ya están activas? La única latinoamericana, una colombiana, y te está contando que no la está pasando tan bien, ¿no? El apartamento es para 8 personas. Actualmente solo vemos 4. Las otras 2 personas están trabajando, que viven acá. Esta es la habitación de nosotras 2. Actualmente pues tenemos para guardar las cosas. ¿Cuánta imagen montada? ¿Cuánta fotito sonriente, impuesto? Esto es de terror, sinceramente de terror. Es muy evidente la trampa, ¿no?
estación de cafecito en cada edificio. Es como que es una mini ciudad de solamente estudiantes. Sí. Esto me parece súper barato. El cafecito me parece una locura. Que esta clase de puestos hay en todo lado. Hijo, 6,150. No creo, mi champ. 150. Leemos a partir de 150. Esta es la letra B en ruso. Cafecito, $1.50. Sí. Si alguien quiere venir, ¿cuánto le costaría en promedio estar acá? Yo creo que a tu va a ser mi audiencia frase. vamos a dejarle un poquito en shock. ¿O qué pensarían si les contamos que un departamento acá ellos pagarían entre $17 a $40 del mes? Razón, entonces, que estás acá. ¿Será porque nadie va? ¿Quién te va a pagar para ir a ese lugar? ¿Quién te va a pagar? La verdad que da mucha bronca ver a estos dos pibes porque es muy evidente cómo quieren engañar. Es muy evidente que todo esto está montado para reclutar víctimas y estos pibes, estos sinvergüenzas cobran un montón de dinero para ayudar a reclutar víctimas en sus países, ¿no? Si desean más información acerca del programa Alábuga Star, te dejo el link en la descripción y el Instagram de Alejo para que realices cualquier pregunta. Yo no sabía que esta era la tierra de Cristian Noboa. Más bien, qué bacán que también estés acá. Deja siempre el Ecuador en lo más alto. Van a encontrar los links promocionales de todo esto, ¿no? Porque claro, parte del dinero del negocio que estos hacen es recibir plata por reclutar víctimas. Ahí lo van a ver. Esto lo publicaron en el 2024. Agosto del 2024. Publica el canal, que es la página web. El Instagram de este pibe, que es uno de los reclutadores. Pero, ¿ustedes no se dan cuenta que esto es una publicidad paga? ¿Por qué tienen que pagar para reclutar víctimas? Si tan importante, miren, 28.000 personas vieron este video. ¿Cuántas de esas pudieron haber sido reclutadas? Si tan bueno es tu programa y tantos beneficios tiene, ¿por qué pones dinero en publicidad para atraer postulantes? Porque claramente es un engaño. Detrás de esto hay otra cosa más oscura. Y está ligada a la guerra con Ucrania. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.